Buenas noches, América. Por enésima vez lo ha vuelto a decir. Donald Trump, en un vídeo de propaganda electoral difundido en su cuenta de Twitter, asegura que su administración está construyendo el muro en la frontera con México y lo está construyendo rápidamente. El muro es su promesa electoral por excelencia. Un muro alto de 10 a 12 metros de bloques de concreto prefabricado que, según Trump, impida la llegada de migrantes irregulares y que detenga a las pandillas y los narcotraficantes. Trump dijo además que México pagaría por ese muro, pero México se negó y Trump le pidió al Congreso los 25.000 millones para cubrir el costo, pero el Congreso también se negó. Y los legisladores solo le han dado 1.570 millones de dólares únicamente para reforzar la seguridad fronteriza, es decir, reforzar o extender cercas o mejorar la videovigilancia, pero no para un muro alto de concreto. Ahora Trump dice que está construyendo cerca de 800 kilómetros de cercas y barreras que estarán listas para finales del 2020, de los cuales al menos 180 kilómetros de estas serán en zonas donde antes no había nada. Pero en ningún caso se puede hablar de un muro de hormigón, como el que prometió en la campaña de 2016. Trump lo puede decir y repetir cuantas veces quiera. Se puede estar de acuerdo con él y su propuesta de muro o en desacuerdo. Pero los hechos son los hechos, y a pesar de insistir, según el Washington Post, más de 200 veces este año, no se ha comenzado a construir el muro entre México y Estados Unidos, y no lo va a pagar México. Estos son los hechos, lo demás es propaganda electoral. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, noticias a las que les queremos poner ese pie de página o la voz de los expertos para comprenderlas. Y la primera que consiguió captar nuestra atención esta mañana es un trabajo del cual se hace eco la revista The Economist, que tiene su origen en un trabajo realizado con profundidad por la consultora Gallup en 120 países del mundo. ¿Qué nos dice ese trabajo? Ha preguntado a los ciudadanos de esos países y lo ha hecho de manera consistente desde el año 2010. ¿Quieren ustedes irse permanentemente de su país para buscar fortuna, un futuro mejor fuera? En el caso de los países latinoamericanos, de 19 en 16 ha aumentado el número de ciudadanos que se quieren ir. Y hoy esa cifra está en 1 de cada 3 latinoamericanos. Una cifra que ha aumentado, si nos remontamos al año 2010, desde el 19% hasta el 31%. Un aumento significativo que sitúa a estos países latinoamericanos al mismo nivel que los países de Medio Oriente y África, cuando muchos, viéndolo como ojos de observador externo, pensaríamos que no tienen nada que ver esos países con los de América Latina. ¿Cuáles son los principales problemas? La violencia, la pobreza, la situación económica y la falta de oportunidades que les ofrecen esas economías de América Latina y la corrupción. Así lo explica el The Economist y del cual nosotros nos hacemos eco. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Bahamas. El huracán arrasó gran parte de la isla. El número de muertos aumenta cada día, según los reportes de las autoridades. Está en más de 50 y estas mismas autoridades, estas mismas fuentes dicen que más de 70.000 personas podrían estar hoy sin hogar. Las imágenes que hemos visto son desoladoras, territorios completamente arrasados de lo que antes eran viviendas y ahora son montañas de escombros donde es imposible pasar la noche al raso, siquiera para encontrar un sitio plano. El futuro es con muy poca esperanza para muchos de ellos y por eso gran parte de los afectados están buscando qué hacer y algunos optan por buscar refugio en Estados Unidos. Pero la administración Trump ha empezado a ponerse las manos en la cabeza con la llegada de estos nuevos migrantes, de esta nueva oleada y en algunos casos ha aumentado los controles para asegurarse quiénes llegan, cómo llegan, qué papeles tienen. Pareciera que sin darse cuenta que las circunstancias del motivo del viaje y de las condiciones de origen hace que muchos de ellos no puedan optar por ser estrictamente fieles a la normativa
porque el arrasamiento de la isla no se lo permite. Bueno, en cualquier caso, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que si esta administración quiere ser sensible, como lo ha sido históricamente Estados Unidos con este tipo de desastres naturales, tendría que plantearse tal vez la posibilidad de ofrecer un TPS para los ciudadanos de Bahamas. Así pasó en el año 2010 en Haití, con el terremoto. Así volvió a pasar en el año 2001 en El Salvador, con los 2 terremotos. Y así pasó también en el caso del huracán Mitch, en Centroamérica en general y particularmente en Honduras. Mercedes Cano es abogada de inmigración. Señora Cano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cree usted que hay motivos para dar a los ciudadanos de Bahamas un TPS? Bueno, usualmente sí, cuando hay una clase de desastre como esta, definitivamente es para consideración y por supuesto que el Congreso de los Estados Unidos es el que tiene que dar finalmente la aprobación para ese TPS. Entonces veremos a ver cómo se desarrolla esto en el Congreso y con inmigración. Si este TPS para los ciudadanos de Bahamas se aprobara, ¿entraría en vigor de manera inmediata? ¿Cómo funcionaría? El TPS es un estado temporal que se le da a los ciudadanos de un país cuando ha sucedido un desastre civil, puede ser una guerra interna civil o puede ser un desastre natural. En el caso de las Bahamas, entiendo yo que el desastre fue grandísimo y el país no puede asumir las pérdidas ni ayudarle a sus ciudadanos. Entonces, se entra en consideración de darle a las personas que están en este momento en los Estados Unidos, se les da el poder de estar acá temporalmente legal. También se les da un permiso de trabajo temporal para que las personas puedan ayudar económicamente a sus familiares en su país. Es muy interesante porque hace mucho tiempo no lo tenemos y sería algo muy, muy bueno para la gente de Bahamas. El TPS es un amparo legal muy específico y dado en circunstancias muy concretas. De hecho, desde el año 2010 no se entrega ninguno y, de hecho, esta administración ha cancelado algunos de ellos o ha anunciado que pretendía cancelarlos. La justicia lo ha impedido, pero esa era la intención. ¿Por qué es tan difícil entregar un TPS? Usualmente le ponen una fecha de que empieza. Usualmente cuando pasa el desastre. O sea, que los ciudadanos que están aquí antes del desastre también califican. Y usualmente tienen que probar que han estado acá físicamente. Entonces es importante que aquellas personas de la isla de las Bahamas que empiecen a recoger todos los documentos que prueben que han estado presentes en los Estados Unidos. Es Mercedes Cano, es abogada de inmigración. Señora Cano, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada, hoy nos fijamos en un artículo del columnista del New York Times, Paul Krugman. Krugman escribe con el sugerente título «Cómo mueren las democracias, el estilo estadounidense». Y nos hace reflexionar sobre cómo durante el siglo XX y antes la democracia de repente moría por un golpe de Estado, porque los tanques salían a la calle y uno se despertaba y se daba cuenta de que ya no había democracia. Pero en el siglo XXI, con el crecimiento de regímenes autoritarios, las democracias mueren lentamente, hasta el punto de que un día uno se despierta y dice, ahí va, si ya no queda nada de mi democracia. Esto ha pasado en países como, por ejemplo, dice el articulista, en Rusia, en Turquía, en Hungría, donde sobre el papel se las sigue considerando democracias, pero de facto ya no lo son. Y nos lleva a la siguiente reflexión. Poco a poco se derribaron las barandas de la democracia, ya que las instituciones destinadas a servir al público se convirtieron en herramientas del partido gobernante. Fueron armadas para castigar e intimidar a los opositores a ese partido. Sobre el papel, estos países siguen siendo democracias. En la práctica, se han convertido en regímenes unipartidistas. Los eventos de la semana pasada han demostrado cómo eso también puede suceder aquí mismo en Estados Unidos. Y Paul Krugman pone 3 ejemplos. Uno, cómo en días recientes altos funcionarios de la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica han reñido a sus propios científicos por haber salido a contradecir mentiras o errores del presidente Trump. Y han pedido que no lo contradigan públicamente, aunque esté equivocado. Científicos que no son partidarios, no son
políticos, sino que trabajan por el interés general. El segundo ejemplo que pone es cómo la industria automotriz de Estados Unidos ha decidido seguir adelante con un plan que nació en la era del presidente Obama y que Donald Trump quiso terminar, pero que la industria le ha dicho a Trump: usted haga lo que considere porque nosotros vamos a continuar con este plan de hacer vehículos más eficientes y más medioambiental amigables. Bueno, lo que ha pasado es que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación contra la industria automotriz para averiguar si se han coordinado de manera monopolística, como si pactar precios o ponerse de acuerdo para fabricar vehículos que son amigables con el medio ambiente fuera lo mismo. Y el tercer ejemplo es un contrato que tenía que ganar Amazon del Pentágono, pero que en el último momento, dadas las animosidad que tiene Trump con Amazon y con el Washington Post, que son del mismo propietario, parece que Amazon va a perder ese contrato. Todo esto le lleva a Paul Krugman a concluir lo siguiente. El punto es que así es como ocurre la caída hacia la autocracia. Las dictaduras modernas de facto no suelen asesinar a sus oponentes. Lo que hacen, en cambio, es usar su control sobre la maquinaria del gobierno para dificultarles la vida a cualquiera que sea considerado desleal, hasta que la oposición efectiva desaparezca. Y eso está sucediendo aquí mientras hablamos. Si a usted no le preocupa el futuro de la democracia estadounidense, usted no está prestando atención. Y nuestra noticia en positiva hoy nos lleva a Calcuta, la India. Gracias a las redes sociales, a un vídeo que se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, 2 niños de 11 y 12 años han sido admitidos en una escuela deportiva que les ofrece además una educación garantizada y la posibilidad de tener una carrera deportiva exitosa. Se trata de Yashika Khan y Mohammad Azayuddin, ambos camino al colegio con su uniforme. Todos modosos, deciden mostrar sus habilidades en plena calle con sus mochilas, con sus morrales cargados de sus libros, y hacen estas piruetas, estos malabarismos, volteretas, ruedas, estrellas, llámenlo como ustedes quieran. Y esto ha llevado a que el vídeo se convierta en viral por la excepcionalidad de esas actividades, hasta el punto de que, por ejemplo, el vídeo que estamos viendo, que compartió la atleta olímpica y 5 veces medallista rumanesa Nadia Comaneci, a decir: este vídeo es impresionante, es un fuera de serie, van camino a la escuela, y a subrayar que esos alumnos tienen esa capacidad de hacer esas piruetas aún cargados con esos libros a la espalda. Muchos éxitos para estos 2 jóvenes atletas. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en un tratado que últimamente está en boca de muchos cuando se habla de Venezuela, no de todos, pero sí de parte de grandes voces de la oposición. Se conoce como el TIAR, es el Tratado de Asistencia Recíproca. Lo han invocado voces como la del embajador frente a la Organización de Estados Americanos, de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, o su representante en Washington, Carlos Vecchio. Hay otras voces diplomáticas que también están detrás. Ha hecho referencia a él también el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No son las únicas voces, pero sí nos parecen relevantes. ¿Qué es el TIAR? ¿Para qué sirve? En caso de que se activara, ¿cómo cambiaría la situación en Venezuela? Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por atender nuestra curiosidad por el TIAR, que ahora parece estar en boca de todos y que tiene una cierta reminiscencia militar. ¿Qué es el TIAR? Sí, el TIAR es un tratado muy parecido del tratado que estableció la OTAN. Básicamente, el principio general del tratado es que cualquier ataque armado en contra de un país que sea miembro del TIAR, de cualquier país de la región, debe entenderse como un ataque a todos los países de la región, y por lo tanto todos los países tienen la posibilidad legal de salir en asistencia a ese país que ha sido atacado, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, pues no estamos hablando de un ataque armado, sino que estamos hablando de otra de las disposiciones relevantes del tratado, que es que permite invocar el tratado cuando haya una amenaza a la paz y a la seguridad del continente. Y en ese sentido, el argumento que está haciendo no solamente los representantes de Juan Guaidó en la OEA, sino también varios países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, entre otros,
es que pues, la situación en Venezuela se ha convertido en una amenaza a la paz y a la seguridad de la región y por lo tanto cabe pues, reunirse conforme a este tratado y evaluar las medidas correspondientes. Efectivamente, el tratado, entre las posibles medidas de respuesta que prevé, en última instancia, o la última que menciona, es el tema de una intervención militar, ¿no? Pero hay otras medidas previas, ¿no? Como por ejemplo el cese de relaciones diplomáticas, el cese de comunicaciones marítimas, terrestres, etc. Y yo pienso que estamos en un momento donde la invocación de este tratado, que tiene un proceso diplomático, muy probablemente va a servir para que algunos países de la región, no todos, por ejemplo, vemos que esa convocatoria, esa invocación del tratado, en principio no fue acompañada por países como Perú y Chile. Pero entonces, los países que sí están de acuerdo con invocar este tratado, aparentemente lo van a utilizar como un mecanismo para tratar de elevar la presión internacional. Pero efectivamente ellos pudiesen decidir una intervención militar, pero políticamente eso se ve poco probable en este momento. No sé, yo ahora escuchándole, me acordaba de la Carta Democrática y su supuesta activación o invocación, que es un proceso largo que también incluye la realización y el agotar todas las gestiones diplomáticas necesarias antes de llegar a la suspensión del país del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y muchas personas cuando dicen, no, aplíquenle la Carta Democrática, quiere decir, suspendan lo de la OEA, cuando ese es el último estadio de toda una serie de gestiones anteriores. Escuchaba eso y escuchaba lo del TIAR, y también me acordaba de las sanciones. Estados Unidos ha ido por delante imponiendo sanciones. De hecho, en las últimas horas la administración estadounidense le ha pedido a la Unión Europea más sanciones porque no hay, a juicio de los estadounidenses, suficiente presión. Y cuando hablamos de América Latina pasa lo mismo. Sanciones, sí, pero cuando les toca a ellos aplicarlas, entonces son prudentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora estamos recurriendo al TIAR cuando no se ha aplicado en el último estadio la Carta Democrática y no se ha suspendido a Venezuela, sino que se han ido ellos. No se hacen todo un ejercicio de sanciones que podrían ser mucho más contundentes y estamos volviendo ahora a poner otros instrumentos sobre la mesa cuyo recorrido, en última instancia, viendo lo que ha pasado con los anteriores, sabemos que no va a llegar. Bueno, hay varias diferencias entre el TIAR y la Carta Interamericana, ¿no? Una de ellas es que el número de países que son miembros del TIAR es diferente y es menor al de los países que son partes de la OEA. La razón fundamental por la cual la OEA no pudo aplicar hasta su último estadio la Carta Interamericana contra el régimen de Nicolás Maduro fue porque no existían los votos. Y al final el régimen de Nicolás Maduro... Lo cual me da la razón en lo que le decía al principio, que es que ahora aspiramos a un TIAR cuando no hubo los votos para una cuestión que no es ni militar, que en este caso era diplomática. Claro, pero ahora los países miembros del TIAR son menos y no están todos los países de la OEA. Entonces, en teoría, por ejemplo, esta carta que fue publicada el día de ayer y que simplemente solicita al Consejo Permanente de la OEA que vote solamente con los países del TIAR, que vote si llama a la conformación del órgano de consultas, que el órgano de consultas es una reunión de cancilleres de países miembros del TIAR. Esa carta fue firmada ya por 11 países, de los 18, 19, hay una discusión ahí porque Cuba formalmente no se ha salido del TIAR, pero de los 18 países, vamos a decirlo, 11 ya firmaron la carta, ¿no? Entonces, es muy probable que ese órgano de consulta sea convocado. Allí se discute la situación de Venezuela y recordemos que esto va a ser también utilizado no solamente como para discutir la crisis interna de Venezuela, sino también para otro elemento que ha ido cogiendo relevancia en las últimas semanas, que son las acusaciones de la presencia de la disidencia de la FARC y miembros del ELN en territorio venezolano. Entonces el gobierno de Colombia también está a favor y habrá que ver la intervención militar o las medidas que establece el tratado si requiere una mayoría calificada para ejecutarlos, pero también hay que decirlo que eventualmente si no se aprueba ningún tipo de medidas conforme a ese tratado, pues políticamente no se puede excluir que países, por ejemplo, como Estados Unidos, digan que se trató la vía multilateral y no fue posible un consenso y que por lo tanto ellos van a actuar unilateralmente.
¿Una intervención militar en Venezuela no acabaría dando la razón y reforzando al gobierno de Nicolás Maduro? Una intervención militar en Venezuela... Es decir, ¿no sería contraproducente teniendo en cuenta sobre todo que tiene el apoyo de Rusia, de Cuba, de Turquía, de China? Eso es una gran incógnita, ¿no? ¿Qué sucedería en el caso de una intervención militar en Venezuela? La realidad actualmente es que no pareciera existir la voluntad política, ni siquiera dentro del gobierno de Estados Unidos. En las últimas horas ha salido el máximo proponente de mayor presión en este tipo de regímenes, que es el asesor de seguridad nacional John Bolton. Teniendo eso en cuenta, la mayoría de los países de América Latina no está de acuerdo, pero desde mi punto de vista, aquí pudiésemos estar caminando un escenario donde de alguna forma haya un hecho trascendental que obligue a la comunidad internacional a actuar militarmente. Y a esto me refiero fundamentalmente de que si hay un atentado terrorista en Colombia, que se pueda probar claramente que tuvo su origen en Venezuela o es producto del apoyo que el régimen de Nicolás Maduro le ha otorgado a esos grupos en territorio venezolano, para el gobierno colombiano va a ser muy difícil y muy costoso no tomar ninguna medida, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento no hay ánimo para eso y yo coincido contigo con que, primero, que es una gran incertidumbre que pudiese suceder y no hay que descartar que sería peor el remedio que la enfermedad, pudiese agravar más la situación, pero al final eso va a depender mucho de cómo se desarrolle la situación. Te pregunto, y lo has mencionado ahora, sobre una cuestión de actualidad. Hoy hemos conocido que el presidente de Estados Unidos le ha pedido la renuncia, y así ha sido, a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Bolton es una de las figuras conocida como parte de lo que se habla o se denomina habitualmente en el lenguaje diplomático los halcones, que son esas figuras radicales que apuestan por el uso de la fuerza para defender los intereses de Estados Unidos por encima de lo que muchas veces haga falta. Sale por la puerta de atrás. Bolton es una de las mentes que ha sido la que ha impulsado la presión, esta diplomacia de presión agresiva, incluso con tintes militares, contra el régimen de Venezuela. ¿Van a cambiar las cosas con la salida de Bolton con respecto a Venezuela? Sí pudiesen cambiar un poco. Yo pienso que hay que ver quién va a ser el reemplazo. Por ahora, el que ha quedado encargado del Consejo de Seguridad Nacional es una persona que es muy cercana a Bolton. Pero la semana que viene se espera que el presidente de Estados Unidos nombre un nuevo funcionario. Pero, a ver, sí pudiese cambiar, en primer lugar, la retórica. La retórica de John Bolton con respecto a Venezuela ha sido muy agresiva. Otra cosa que puede cambiar, que es trascendental, es que John Bolton y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca han estado muy en contra en, por ejemplo, renovar la licencia que otorgó el gobierno de Estados Unidos para que la empresa americana Chevron y otras petroleras de servicio estadounidense continúen operando en Venezuela. Esa licencia se vence a finales del mes de octubre. Si Bolton siguiese hoy en el gobierno de Estados Unidos, yo te hubiese dicho hoy que era poco probable que esa licencia fuese renovada una tercera vez a finales de octubre. Hoy creo que es más probable que esa licencia sea renovada. Y luego creo que en este momento entra un poco a discusión la gran estrategia internacional del gobierno de Donald Trump, no solamente en Venezuela, sino también en países como Irán o en países como en Afganistán o Corea del Norte. Bolton era muy de una línea muy dura, coincido contigo, inclusive de amenaza de la fuerza militar. Y al final lo que sabemos es que el presidente Trump no es de esa línea y que justamente Bolton sale por diferencias de criterio que tenía con el presidente. Entonces, sí pudiésemos ir a un escenario donde al menos la retórica militar, las amenazas militares disminuyan y de alguna forma el rol que asuman Estados Unidos es de sanciones, pero sin esa retórica y también sin esa amenaza tan recurrente sobre la fuerza. También sería interesante ver si las cosas cambian a partir de ahora, hasta qué punto también ha servido esta amenaza de Bolton y de incremento de la presión, porque retirando la presión, ahora a lo mejor el régimen de Maduro cede en algunas cosas que de otra manera no hubiese cedido. Y si cediera, sería también por la presión que hasta ahora ha estado sometido desde el punto de vista militar. Pero eso ya es pura especulación de analista de lo que podría pasar. Mariano, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Mariano de Alba es experto en relaciones internacionales y abogado constitucionalista.
Vamos a la pausa. Tiempo para el debate en cuestión de poder. Hoy para fijarnos en la situación de México y la relación de México con Estados Unidos, el día en el que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha tenido reuniones de alto nivel en Washington, en la Casa Blanca, entre otros con el vicepresidente de Estados Unidos, con mensajes previos a esa reunión marcando posiciones. Y es que ha terminado ese periodo de 90 días de gracia, si se puede decir así, dado por el presidente Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que haga más para controlar la inmigración que busca llegar a Estados Unidos, o de lo contrario, Trump amenaza con imponer aranceles del 5% cada mes a todos los productos mexicanos. Vamos a saludar en nuestros estudios aquí en Washington a Rachel Smithke, que es asociada de migración para el Instituto México del Wilson Center. Señora Smithke, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y a Rubén Olmos, es analista en cuestiones internacionales, conocedor de México, es director asociado de Global Nexus. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Una reunión esta, la que se ha producido hoy, en la que previamente escuchamos a la administración estadounidense diciendo hay que hacer más. Lo dijo el vicepresidente Mike Pence y también otros funcionarios, como marcando el terreno y, en el fondo, también pidiendo a México esa eterna solicitud de convertirse en tercer país seguro. Esto es, país que acoge y deja que los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos se queden en ese tercer país a la espera de que ese proceso legal avance. De esta manera, Estados Unidos se libra, si se puede decir así, de esos migrantes. ¿Cómo valoran este momento de haber terminado ese periodo de gracia y estar de nuevo en esas conversaciones? Bueno, es un momento muy importante, creo que para ambos países. México para demostrar qué ha hecho para cumplir con este acuerdo, que en realidad ha hecho bastante. La migración ha reducido por 56% en los últimos 3 meses. Entonces, es oportunidad para México demostrar eso y también es oportunidad para demandar un poco más de los Estados Unidos, que hasta ahora no ha cumplido con hacer su sistema de asilo más eficiente. Entonces, ojalá que esta reunión sea una oportunidad para hablar de temas muy concretas, de demandas concretas y de soluciones a largo plazo. A ver, Gustavo, yo creo que México llega a Washington habiendo hecho la tarea. ¿A qué me refiero con habiendo hecho la tarea? Estados Unidos desde un principio combinó 2 temas que en el pasado se manejaban de manera independiente. Por un lado estaba la parte económica comercial y por otro lado estaba la parte de migración y, si quieres agregar un tema más, la parte de seguridad. El presidente Trump decidió combinar todos estos temas. México llega a la mesa, como bien decía Rachel, con un decremento importante de casi 56% de inmigrantes ilegales que vienen sobre todo de Centroamérica, porque hay que decirlo, la migración ilegal de México a Estados Unidos en los últimos años ha venido decreciendo considerablemente. Llega también a la mesa con esta propuesta de haber desplegado a 25,000 miembros de la reciente creada Guardia Nacional en ambas fronteras, algo que sorprendió mucho a los analistas porque el presidente López Obrador, un presidente de izquierda, pues no quería empezar su gobierno demostrando que iba a mover a la Guardia Nacional, porque obviamente iban a entrar los grupos de derechos humanos. Ya lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet desde la ONU criticando la posición de México. Entonces México ha cumplido. México también ha cumplido en el tema comercial. En México ya se ratificó el TEMEC, el USMCA. Estuvo la semana pasada el presidente de la AFL-CIO, que como sabemos, el señor Trumka, es uno de los líderes obreros más importantes, y México se está comprometiendo claramente a avanzar en los temas de la reforma laboral en torno al USMCA. Es decir, México llega a la mesa hoy a la Casa Blanca habiendo hecho la tarea. Pero esa tarea es una percepción, porque no hay cifras objetivas de decir hemos cumplido o no hemos cumplido. Es la sensación de haber hecho el trabajo, pero el presidente Trump tampoco puso datos. Y por decirlo de alguna manera, el 56% de reducción a Trump le puede parecer mucho, poco o todo lo contrario, porque no ha dejado claro qué espera. Correcto, y la verdad es que nunca, Rachel, no sé si tengas alguna otra opinión, pero nunca hubo una métrica, nunca se dijo, bueno, esperamos que se reduzca en un 80% o que reduzcan X cantidad de números. También hay que considerar otro factor. En la época de verano, el clima también es evidentemente un factor que hay que tomar en cuenta. Los migrantes conocen el clima, lo extremo que puede llegar a ser el clima al cruzar la frontera, y también eso, las tendencias en el pasado marcan que hay un decremento en los flujos migratorios durante el verano.
Pero yo creo que aquí el tema que estará hoy en la mesa de negociación será, bueno, ¿qué sigue, no? Es decir, los mexicanos, el gobierno mexicano piensa que no se van a volver a poner los aranceles sobre la mesa, pero esa es una gran incógnita. Todo se puede esperar del gobierno del presidente Trump. Y más si estamos en un año preelectoral, por lo que cualquier cosa es previsible. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. No había una métrica y también si ves los números del año pasado, del 2018 hasta el 2019, aún la migración está al doble de lo que fue el año pasado. Entonces, es un decremento, pero también significa que la migración aún está muy alta en comparación a los años pasados. Entonces, creo que por parte de la administración Trump están preocupados que este logro no se sostiene hasta por largo tiempo. ¿Qué temen los mexicanos? Las empresas, y usted conoce bien el mundo empresarial mexicano, le temían a ese incremento, a esos aranceles del 5%, o en el fondo eran conscientes de que eso podía ser un bluff, ¿no? Una carta que en el fondo, una jugada que no tenía cartas porque acababa dañando la principal base electoral en Estados Unidos, que es la de la economía. El presidente Trump lo ha dicho siempre. Si nos remontamos a mayo, cuando inició esta crisis, se resolvió casi hasta el final, 24 horas antes de que entrara en efecto el primer arancel. Como tú bien dices al inicio del programa, el presidente Trump dijo que si no se van decrementando los números, va entrando un arancel del 5, el 10%, 25, creo que hasta llegar hasta el 30, si mal no recuerdo. Evidentemente, el sector empresarial mexicano se mostró muy preocupado. Hubo conversaciones de muy alto nivel entre ambos sectores empresariales. Ahora, hay que ver la realidad económica y la geopolítica al día de hoy. México es hoy por hoy el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Ya desplazó a China justamente por la otra guerra comercial, los aranceles que ha puesto Estados Unidos a China. Y México, bueno, juega un rol fundamental. El 80% de las exportaciones mexicanas vienen a Estados Unidos. Más de 25 estados de la Unión Americana tienen a México como su principal socio comercial. Es decir, tenemos un flujo comercial como en ninguna otra parte del mundo. ¿Esos aranceles hubiesen dañado más a México que a la economía estadounidense o a los dos por igual? No soy experta en temas de economía, pero lo que me han dicho es que sí, sería un gran problema para Estados Unidos. Yo también. creo que al final del día pues afecta al consumidor, ¿no? Porque evidentemente al tú imponer un arancel, un impuesto adicional, el consumidor, el que va al supermercado a comprar un producto mexicano, pues evidentemente, por ejemplo, el tema de los aguacates, ¿no? México exporta una cantidad impresionante de aguacates. Pues el consumidor final, el que va al supermercado, pues pagaría ese arancel adicional al precio que paga comúnmente por los aguacates. Otra industria que también se hubiera visto muy afectada es la industria automotriz. Hoy en día hay una cadena de valor de producción entre los tres países de la región TEMEC que dice que los autos muchas veces al ensamblarse cruzan la frontera de los tres países varias veces. Es decir, se produce un auto en México, pero se vende en Estados Unidos con contenido canadiense. Es una cadena de producción sumamente valiosa. Sí, sí, totalmente. Afecta al consumidor estadounidense y también al consumidor mexicano. Creo que lo que ha demostrado el presidente Trump es que está dispuesto a dañar a sus propios ciudadanos para lograr sus metas. Entonces, esto es preocupante. En esta política de control de la inmigración que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador, por presión diplomática de la administración estadounidense, se han quedado por el camino derechos humanos, se han violado, se ha incrementado la violación de los derechos humanos o de los derechos de los migrantes. Eso es una gran cuestión porque poner a la Guardia Nacional en la frontera sur de México viene con muchos problemas. Puede ser que no están con las capacidades suficientes para abordar el tema de niños, de mujeres, de personas trans que requieren necesidades diferentes que un hombre soltero, por ejemplo. Entonces, es también preocupante los derechos humanos. También en el norte del país, donde justo el gobernador de Tamaulipas por la mañana estuvimos hablando acerca de eso. Porque está en Washington. Sí, ¿verdad? claro, está en Washington, que hay mucha violencia en el norte de México en algunos sectores. Entonces, hay muchos solicitantes de asilo que están en una situación muy vulnerable, sin protección, y hasta ahora no hemos visto las medidas suficientes para proteger a los migrantes y a los derechos humanos. Desde su campaña presidencial, el presidente López Obrador planteó atender el tema de la migración de manera distinta a como lo habían estado manejando otros gobiernos. Es decir, él dice, bueno, yo entiendo que la migración no va a ceder
Y lo que tenemos que hacer es atacarla de fondo, es decir, tenemos que generar empleo en la zona sur del país, tenemos que trabajar con nuestros vecinos del sur para poder crear empleos en Centroamérica, para que la gente deje de emigrar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Al inicio del gobierno, él también prometió fronteras abiertas y dijo, señores, México está abierto. Pues evidentemente eso generó un flujo importante de migrantes de Centroamérica y cuando se da esta crisis, pues el gobierno tiene que dar marcha atrás a esa política, digamos que de fronteras abiertas, para en ese momento cerrar la frontera, movilizar a la Guardia Nacional y evidentemente esto generó, pues, cuestionamientos de grupos de derechos humanos de cómo se estaban tratando a los migrantes. Ahora hay que decirlo, hay una cantidad de migrantes de Centroamérica que están en este momento detenidos a la espera de que sus casos se resuelvan en Estados Unidos, que están viviendo a lo largo de la franja fronteriza y genera un problema social importante. ¿Por qué? Pues porque hay temas de salud, esta gente quiere trabajar, esta gente necesita comer y todo el peso recae en los gobernadores de la zona. Entonces es un tema muy complicado, no nada más del gobierno federal, pero también atañe gobierno estatal y gobierno municipal. Sí, totalmente. Y requiere más recursos, en realidad. Uno de los problemas de este acuerdo fue que no había ningún brindamiento de recursos a las ciudades fronterizas y realmente todo el peso cae encima de ellos. Entonces hay que haber conversaciones de cómo se va a abordar este tema con tantas personas esperando con estas necesidades. ¿Cómo valora el trato que ha tenido esta administración con los países del Triángulo Norte, particularmente con Guatemala y Honduras? Casi como imponiéndoles determinadas cuestiones y tratándolas como si fuesen extensiones de su propio terreno nacional. Yo creo que el gobierno de México planteó desde el día de ayer de manera muy clara los dos temas que estarían en la mesa y que ellos tendrían, digamos que como sus ejes de negociación. Uno es este planteamiento que tiene Washington de que México se convierte en un tercer país seguro, como ya lo adoptó Guatemala, que está por revisarse ahora con el presidente electo, y también con Honduras, si mal no recuerdo. México ha dicho desde un principio que no va a aceptar un tercer país seguro. Y dos, otro tema importante es el tráfico ilegal de armas. Esa es una carta que trae el canciller Ebrard, de decir, señores, tenemos un tráfico indiscriminado de armas, y él va a poner como ejemplo la cantidad de acciones que se han dado en la frontera, como pasó en El Paso, y México está exigiendo que Estados Unidos haga algo más para detener. ¿Se las armas que de Estados Unidos, al ser legales, cruzan la frontera de manera irregular? Correcto, y acaban en manos de los cárteles del crimen organizado. Esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo. Y yo creo que la coyuntura se presta, y ya estamos revisando la agenda legislativa, y creo que tanto los demócratas como los republicanos en este periodo de sesiones van a tener que hacer algo. Está en la agenda legislativa y México está aprovechando esa coyuntura para decir, señores, México apoya estas posturas, ¿no? ¿Y apoya el muro? ¿Apoyaría el muro en esa aspiración a controlar las armas como para asegurar el paso fronterizo? Bueno, es que la verdad de las cosas es de que la posición de México desde un principio, desde el gobierno anterior del expresidente Peña Nieto, es que, bueno, México no avala ningún muro. Al contrario, México plantea tender puentes de entendimiento entre ambos gobiernos. México sí ha tenido que movilizar, insisto, a la Guardia Nacional a la frontera sur, pero la posición de México es muy clara. Aquí no queremos ningún muro. Y también el muro, o sea, no va a lograr el propósito de disminuir el flujo de armas, ¿verdad? Un muro es una solución de los 1920, en verdad, no es algo moderno. Necesitamos tecnología en los puestos de, ¿cómo se llaman? Los POEs, los puertas de entrada, claro, en los puertos de entrada, más vigilancia. Los carteles son muy inteligentes, muy innovadoras, y también la gente que hace tráfico de armas. Entonces, una solución del siglo XVIII, 1918 o algo así, no es lo suficiente para hoy día. Ahora, aquí hay un tema también, Gustavo, que hay que tomar en cuenta. El gobierno de México ha planteado recortes importantes a la burocracia, y estos recortes de presupuesto afectan a la policía fronteriza mexicana. Es decir, el presidente ha mandado un mensaje claro que quiere cortar burocracia. Entonces, cuando tú recortas burocracia, ¿cómo vas a hacer frente a estos temas clave, que es la migración ilegal? No hay agentes fronterizos suficientes, no hay garitas migratorias, no hay garitas de aduana. Y entonces esto es un tema muy complicado, que lo han planteado las autoridades locales, insisto, y los diputados y senadores de oposición al gobierno de López Obrador han dicho, bueno, ¿cómo vamos a atender la crisis si estamos recortando gastos? Es decir,
es un tema muy complicado de entender. Y justo para las solicitudes de asilo también, que han incrementado enormemente en México, están a 3,000% más que en el 2012. Entonces, y la Comar, el presupuesto ideal para ellos sería $5 millones y ahora es 1.5 millones. Entonces, no es lo suficiente para abordar un tema que está realmente preocupante en este año. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este tiempo de análisis. Rachel Smitsky, que es la asociada de migración para el Instituto México del Wilson Center, y Rubén Olmos, que es analista internacional, es director asociado de la consultora Global Nexus. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Hoy cerramos con cine? Cerramos con cine porque David Trueba, ese gran director y guionista español de quien hemos hablado en este programa, está de cumpleaños. Y me parece que has seleccionado una película. He seleccionado una película, se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. Nosotros habíamos hablado de David Trueba cuando hablamos de Soldados de Salamina. Esa novela, que hicieron una película basada en ella y fue dirigida por David Trueba. Pero esta otra película es menos drama y más comedia. O bueno, digamos que mezcla un poco de las dos cosas. Sigue la historia de Antonio, que es un maestro de inglés en España. Es protagonizado por ese otro gran actor español, Javier Cámara. Y él es muy fanático de los Beatles. Entonces decide emprender un viaje por España con la esperanza de conocer a John Lennon, quien se encuentra en el país grabando una película. En el recorrido se encuentra con Juanjo y con Belén. Forman un trío muy inusual y emprenden un viaje marcado por temas como el sueño y la libertad. Lennon nos grita a nosotros. Es help. Help. Todos juntos. Help. Deja que te lo arregle un poco. Yo ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo llevas claro. A mí no me hables así. Vivir es fácil con los ojos cerrados. David Trueba, director y guionista, quien hoy además está de cumpleaños. ¿Dónde se puede ver la película? La película está en YouTube, en Amazon Prime. Si la buscan en Google, aparecen varias plataformas donde la pueden ver. Bueno, ahí tienen la recomendación cultural. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Nosotros, al final del programa, una mirada a las redes sociales. La primera nos llega con la dimisión o la renuncia forzada de quien ha sido asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. A John Bolton se le olvidó un mensaje extraño en la libreta que cargaba hoy al salir de la Casa Blanca. ¿Qué será? Habrá que ver quién le sucede, la voz de una periodista mexicana. Pero hay otros que lo ven desde la óptica venezolana. Bolton fue uno de los halcones que impulsó esa diplomacia con tintes de agresión militar de esta administración. Y ahora, en Venezuela, algunos aplauden. Los chavistas haciendo fiesta con el reemplazo, la renuncia, la echada o lo que sea de John Bolton. Cosa absolutamente normal en democracia. Lo que sí es anormal es que en Venezuela durante 20 años esté el mismo grupito, la misma cuerdita de ladrones brincando de un cargo a otro. Interesante reflexión, la de que cuando uno entra en la administración pública lo hace para servir, no para servirse, y lo hace con tiempo limitado, aquel que le dan los votantes, siempre y cuando sean elecciones libres, transparentes y con veeduría internacional, ¿no? Para que tomen nota aquellos que hoy aplauden. Vamos con este otro mensaje, cuestiones más humanas, la del abrazo de dos niños. My friend, you are just adorable. Enternecedor. Y esta otra imagen que también nos llega de las redes sociales, en este caso de Instagram. La empresa Mattel, que es la productora de la famosa muñeca Barbie, le rinde un homenaje al Día de los Muertos mexicano. Acaba de presentar la muñeca del Día de los Muertos, una Barbie. Qué bien conseguida esa muñeca Barbie y qué acierto el de Mattel en fijarse en la cultura mexicana. Terminamos también con un recuerdo para Robert Frank, un fotógrafo que marcó el siglo XX y el que nos encontramos el siglo XXI, con su mirada siempre crítica, siempre acertada de la cotidianidad. Robert Frank, que nos ha abandonado a los 94 años. Así terminamos. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.